Pero para empezar, por favor, acompáñenme en una oración. Dios del cielo y de la tierra, Señor bendito, Dios todopoderoso, Padre amado, qué grande, mi Señor Dios, es usted, Padre Santo. Gracias por permitirnos encontrarnos en esta mañana aquí, mi Señor, mi Dios, para poder aprender de usted, para poder alabarle y para poder honrarle también. Por favor, si usted bendice este tiempo, que solamente se transmita su palabra, mi Señor Dios, en esta mañana, y que sea usted llevándose la gloria y la honra de Dios. Que la gloria sea para usted, Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús, le doy y le agradezco. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy, ahí está funcionando. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? Ahora, tal vez podemos decir, qué extraño, ¿cómo que hablamos de la fidelidad de Dios y vemos un corazoncito ahí todo roto, ¿no? Así que no se preocupen, no vamos a hablar de problemas del corazón, pero vamos a ver cómo Dios es capaz de restaurar muchas cosas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Zacarías, el libro de Zacarías 1 y 2, así que quiero animarte a que por favor puedas ir para allá, puedas ubicarte ahí. También animarte a que puedas sacar tu Biblia física o tu Biblia o prender tu Biblia también para poder ir conforme a las escrituras. Y bueno, antes que nada quisiera que podamos ir entender un poquito en qué momento nos encontramos. Ya las semanas anteriores, Ricardo nos ha estado hablando un poquito de esta época de de la reconstrucción, ¿no es cierto? Pero quisiera que podamos simplemente ubicarnos en qué espacio nos encontramos. Primero, en el 538 a.C., Dios utiliza al rey Ciro del imperio medo-persa para tocar su corazón y que él permita a los judíos regresar hacia Jerusalén para reconstruir el templo. ¿Ok? Entonces Dios utiliza a este rey, a este rey del imperio medo-persa. Más adelante, 2 años después, en el 536 después de Cristo, empieza la reconstrucción del templo. ¿Sí? Como ven, entonces ahí están algunas personas ya moviendo piedras, poniendo los cimientos. Pero ¿qué pasa más adelante? Desde luego, cuando empezamos a reconstruir cosas, también empezamos a tener oposición. Y en el 530 antes de Cristo, 6 años después, la reconstrucción se detiene. Hay un paro en la cuestión, se detiene la reconstrucción y los judíos siguen ahí en Jerusalén, pero no se avanzan con los trabajos. Y finalmente, en el 520 antes de Cristo, se reanuda nuevamente esta reconstrucción, ¿sí? Entonces, ha habido 10 años aproximadamente, 10 años aproximadamente, desde que se detuvieron los trabajos hasta que se vuelven a iniciar nuevamente, ¿sí? Veo algunas caras confundidas, recordemos que como estamos hablando de antes de Cristo, ¿sí? Entonces es 530 antes de Cristo, luego pasan 10 años, llega a 520 después, antes de Cristo, y vamos reduciendo, ¿sí? Hasta el año donde nace Jesús, que es el año cero, por así decirlo. Y de ahí volvemos a contar otra vez para adelante. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 adelante, ¿sí? Pues como estamos antes de Cristo, por eso vamos al revés, ¿sí? Pero muy bien, siempre es importante acordarnos de estas cositas. Ahora, ahora sí, simplemente nos ubicamos en esta parte. El libro de Zacarías empieza en el 520 antes de Cristo, cuando los trabajos estaban parados, pero Dios levanta a dos profetas, a Zacarías y a Ageo, para que hablen al pueblo y les recuerden cuál era el trabajo que tenían que hacer. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, en ese momento histórico, es en el que nos encontramos en Zacarías 1. Así que te animo, por favor, vamos a Zacarías 1 del 1 al 6. ¿Amén? Listo, muy bien. Entonces, Zacarías 1 del 1 al 6, dice la escritura en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártese de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron
y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Muy bien. Entonces, nuevamente, los trabajos de la reconstrucción del templo estaban parados. Gracias. Muchas gracias, Sarita. Los trabajos del templo estaban parados y Dios levanta a Zacarías y Zacarías da este mensaje hacia el pueblo. Dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Pero es interesante porque en esta primera escritura vemos varias cosas, ¿no? En verde señalé unas cositas. Dice, el Señor decía, estuve muy enojado, pero también dice, aún le seguía hablando a sus antepasados, apártense de sus malos caminos y abandonen sus prácticas malvadas. Hay varias cosas que quiero señalar en estos primeros versículos. Número uno, vemos que Dios había estado llamando la atención al pueblo a través de varios profetas. Había levantado varios profetas para que ellos regresaran a Dios, para que hicieran lo correcto. Por muchos años ellos se resistieron, ¿sí? Se resistieron y no obedecieron a Dios. Dios estaba molesto, estaba enojado con ellos. Sin embargo, Dios no había dejado de advertirles nuevamente, ¿sí? Ahora, el pueblo también ya conocía su historia. Este pueblo estaba reconstruyendo, ¿sí? Estaba reconstruyendo, ¿por qué? Porque en algún momento, por su desobediencia constante, finalmente Dios dijo, ok, voy a hacer lo que dije que haría. Voy a cumplir todo lo que yo les advertí a través de los profetas, ahora lo voy a cumplir. Y mandó al imperio de los babilonios, ¿sí? Con Nabucodonosor al frente, y destruyeron Jerusalén, entre ellos también el templo. Entonces el pueblo sabía que el templo había sido destruido, que Dios había cumplido su palabra de eh, castigar a Jerusalén por no haber obedecido y por no haber regresado a los caminos de Dios. Y Dios nuevamente les está haciendo este llamado. Ustedes ya conocen su historia, ya saben lo que pasó con sus antepasados. Sin embargo, otra vez ustedes están parados, otra vez están haciendo lo que no está bien. Pero vuelvan y hagan lo correcto, ¿sí? Hagan lo que es correcto. Ahora, ahora sí, volviendo un poquito con los antecedentes. Es interesante, ¿no? Es interesante, el pueblo ya había estado en esclavitud. Dios utiliza a un rey, un emperador pagano. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y después de eso los permite regresar y empezar a reconstruir el templo. Y pensaba, algo así pasa con nuestras vidas también, ¿no? Cuando regresaste a Dios, cuando regresaste a Dios, ¿cómo regresaste? Regresaste con problemas, regresaste con situaciones difíciles, queriendo reconstruir diferentes áreas de tu vida, ¿no? Dios utilizó, así como Dios utilizó a Ciro el Grande en algún momento, Dios utilizó personas para que tú estés el día de hoy acá, o para que conozcas de Dios en su momento, ¿no es cierto? Dios puso a esa persona que no te dejaba de compartir la fe, Dios puso a esa persona que te dio una tarjeta en la calle, que te dio una invitación, ¿no es cierto? Que te compartió de alguna forma, ¿no? Dios utilizó a esa persona y movió cosas para que hoy tú estés aquí sentado. Después de eso, Dios te dio la oportunidad de conocer de Dios. Si tú ya eres discípulo, este momento cuando empiezan a reconstruir el templo, tal vez fue el momento de tu bautizo, ¿no? En el momento en que Dios te permitió entrar a las aguas e iniciar nuevamente tu vida junto a Él. Y quisiera recordar algo, esto lo vimos en algunas clases anteriores, pero cuando los judíos empiezan a reconstruir el templo, tenemos esta escritura en Esdras 3 del 11 al 13. Quiera que me acompañen allá. Esdras 3 del 11 al 13 dice la escritura, con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un grito, un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Esto más o menos pasa igual cuando nos bautizamos, ¿no? Hay una alegría de empezar a hacer las cosas junto a Dios, de tener este camino, pero también hay una tristeza a veces, o más bien un entendimiento de lo malo, de las cosas que me había equivocado y que ahora quiero cambiar y hacer diferente, ¿sí? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa después? Empezamos a reconstruir el templo y nuestro caminar con Dios.
pero puede haber que lleguen momentos en el que se detenga esa reconstrucción en nuestras vidas. ¿Qué pasó en la reconstrucción del templo? Pues los judíos enfrentaron oposición, enfrentaron desánimo, posiblemente apatía espiritual, empezaron a tener nuevas prioridades, ¿no? En alguna de las clases que nos compartía Ricardo mencionaba que decían, se preocupan por construir sus casas lujosas, pero mi templo está en ruinas, ¿no? Y a veces como cristianos nos ocupamos de tantas cosas, pero nuestra vida espiritual está en ruinas, ¿no? Presiones del enemigo, muchas cosas pueden venir encima de nosotros, o incluso desilusión, no es que yo me bauticé porque quería que Dios cambie mi vida y me quite los problemas, y no ha pasado todavía, ¿no? Puedo tener esa desilusión. No sé cuánto tiempo tengas de discípulo, ¿sí? Seguramente Dios ha reconstruido muchas cosas en tu vida, pero quiero preguntarte, ¿sigues en el proceso de crecer junto a Dios o la obra de tu reconstrucción está parada, ¿no? ¿Estás creciendo o no estás creciendo? ¿Sí? ¿Estás madurando, estás cambiando, estás aprendiendo, estás siendo retado? ¿O sigues igualito en tu punto espiritual desde hace cuánto? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? ¿Hace 5 años? ¿Has estado creciendo o la reconstrucción de tu vida está parada, está detenida? Pensaba, cuando hacía la clase, pensaba en lo que Dios hizo en mi vida. Dios en algún momento, como un estudiante, como un adolescente, me permitió conocer de Él, ¿no? Y utilizó a muchas personas para que yo en el punto primero pudiera conocer de Dios. Luego me bauticé, ¿sí? Y Dios empezó a transformar cosas en mi vida. 4 años después, cuando yo tenía 17 años, cosas como esta, ¿no? Oposiciones que vivía en mi vida, en el colegio, mi propio pecado, desánimo, sí, situaciones difíciles, apatía espiritual, varias circunstancias complicadas, complejas, tener nuevas prioridades, ¿no? Ya pensar en la universidad, pensar en diferentes cosas. Desilusiones, porque alguna vez yo pensé así, Dios, ¿por qué sigo teniendo los mismos problemas, ¿no? ¿Por qué no has cambiado cosas en mi vida? Me llevaron a que me detenga en este crecimiento con Dios. Y yo me fui de Dios por 4 años, ¿sí? Sin embargo, Dios fue bueno. Y ahí es lo que quiero enfocarme un poco más en Zacarías 1, del 1 al 16. La parte de oro roja dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. En algún momento, aunque yo había detenido y me había ido, Dios fue bueno conmigo. Dios me dijo, David, solamente quiero que te acerques a mí y yo estaré ahí para ti. No sé cómo está tu vida espiritual. No sé si estés creciendo o te estés deteniendo, pero Dios sigue estando ahí disponible para ti. Y es increíble ver esta parte del amor y del corazón de Dios. No sé, tal vez sientes que has pecado demasiado o que tal vez ya te has alejado demasiado de Dios que ya no puedes volver. La buena noticia es que no es así. La buena noticia es que Dios sigue esperando por ti, que Él sigue siendo una puerta abierta para restaurar, para volver a reconstruir el templo en tu vida. Esa es la buena noticia, mi hermano. Igual, no sé, tal vez no conoces de Dios, tal vez todavía no te has bautizado, ¿sí? Pero Dios ha movido cosas para que estés aquí, ¿sí? Y Dios te sigue dando la oportunidad, ¿ok? Y Dios sigue estando disponible ahí para que tú puedas empezar esa reconstrucción en tu vida, ¿sí? Tal vez tú dices, no, ya voy a estudiar la Biblia después. No sé cuánto tiempo estás aquí y todavía no te has bautizado, no lo sé. Tú puedes decirlo, ¿no? 6 meses, un año, unos cuantos años, ¿sí? Tal vez puedes decir, no, es que ya para qué me voy a bautizar si ya llevo años viniendo, ya es como ser parte de él, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que solo conocemos cuando Dios entra en nuestras vidas, ¿sí? Pero quiero animarte igual, Dios sigue estando ahí, así que por favor, enfócate en Dios y Él va a estar ahí para ti. ¿Amén? Hay algo importante que también había entendido durante este tiempo. Pensaba, Dios hizo volver a los judíos a Jerusalén y les dio la instrucción de que reconstruyan el templo. Pero a veces pensaba, ¿por qué Dios no solo reconstruyó el templo y ya? ¿No? Dios tiene esa capacidad, ¿no? Si Él quisiera, podría hacer así y se levantaba el templo, ¿no? Un templo hermoso, bonito ahí, ¿no es cierto? Pero Dios no hizo eso. Dios dio todo lo necesario, pero quería que los judíos reconstruyan el templo, ¿no es cierto? A veces somos así con nuestras vidas también. Vamos donde Dios y le decimos, Dios, quiero que cambies esto en mi vida, ¿no? Y Dios te dice, ok, lo voy a hacer, toma lo necesario, pero el trabajo lo vas a hacer tú. El trabajo del día a día es tuyo, ¿sí? El venir a mí, el orar, el arrodillarte, el tener tu discipulado, el aprender,
ese es tu trabajo. Yo te doy todo lo necesario, pero tú tienes que hacer. Pero a veces queremos que Dios haga lo mismo, ¿no? Dios, cambia esto en mi vida, cambia esto en mi esposa, cambia esto en mi esposo, ¿no? Y queremos que Dios lo haga así, ¿no? Pero Dios no es así, porque nosotros necesitamos hacer nuestra parte del trabajo también y nuestra responsabilidad. Alguien decía, no es interesante porque decimos, voy a orarle a Dios porque me quite esta lucha. Oramos 3 días y luego decimos, no, creo que esto no es para mí, ¿no? A veces pasa, ¿no es cierto? Pero no es así. La idea es reconstruir y eso se va a tomar tiempo, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo. Amén. Continuamos, Zacarías 1 del 7 al 21. En esta parte vamos a ver cosas interesantes. Versículo 7 dice, 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. En una visión durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significan esos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel. Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó, son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Versículo 11. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor, que se encontraba entre los arrayanes. Hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. Al escucharlo, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces el Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba conmigo. 14. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la construcción de Jerusalén. 17. Proclama también, el Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Jerusalén, de Israel, rebosarán de prosperidad, y otra vez el Señor consolará a Sión y elegirá a Jerusalén para sí mismo. Entonces levanté la mirada y vi 4 cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo. Él me contestó, estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Versículo 20. Entonces el Señor me mostró 4 herreros. ¿Y estos hombres qué vienen a hacer? Pregunté. El ángel me contestó, estos 4 cuernos, es decir, estas naciones, dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a estas naciones. Y bueno, en este punto vemos visiones que tuvo el profeta Zacarías, ¿no es cierto? Vemos cosas interesantes como estos jinetes que hablan de parte de Dios. Pero quisiera enfocarme en 3 cosas específicas. Número 1, en el versículo 12. Si te regresas un poquito al versículo 12, dice, al escucharlo el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos, durante 70 años has estado enojado. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Y me impactó mucho esta parte, ¿no? Porque vemos a un ángel, a un ser celestial, poderoso, que le ora a Dios y le dice, ¿cuánto tiempo más pasará hasta que muestres compasión? Y esto me sorprendió, porque entiendo que los seres humanos que están sufriendo le pidan a Dios, por favor, Dios, ya, déjanos pasar, que ya no pase esta prueba. Pero el ángel también tenía compasión. El ángel también estaba triste, el ángel también estaba sufriendo. Y me llamó mucho la atención y pensaba, tanto ángeles como seres humanos pedimos compasión a Dios. Somos compasivos y podemos sentir el sufrimiento de otras personas. Esto quiere decir que si dos tipos de creación diferentes son compasivos, es porque el Creador también es compasivo. Y nos revela también esa característica de Dios. Pero me impactó mucho más el versículo 13. El Señor le habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conversaba con él.
Es increíble, pero también Dios consoló al ángel y le dio palabras buenas, dice, y consoladoras también. Me impacta mucho esto, porque por lo menos me muestra cómo Dios realmente, a pesar de la circunstancia difícil que estaban viviendo los judíos, pero Dios realmente quería consolarlos. Y me recuerda que Dios nunca quiso hacer daño al pueblo. Lo que quería era que entendieran que estaban equivocados, pero que hagan algo diferente. Más adelante en el versículo 14, me impacta mucho ver esto. Dice, mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Y esto me recuerda que este es el amor que Dios siente por ti y por mí. ¿Sí? El amor de Dios por ti es intenso y ferviente. ¿Alguien alguna vez te ha dicho algo así? ¿No? No, nunca, nunca. Nadie te ha dicho algo así, ni siquiera en San Valentín o en el aniversario. No, wow, bueno, está bien. La buena noticia es que Dios nos dice esto, que su amor por cada uno de nosotros es inmenso y ferviente. No olvidemos este amor de Dios, como Él nos ama. Y a veces podemos pensar, es que yo soy malo. Sí eres malo, y yo también. Pero a pesar de eso, el amor de Dios sigue siendo intenso y ferviente por ti. Así que disfrútalo. Ahora hay algo interesante también. Dios dice que está enojado con las naciones que humillaron y que causaron destrucción a su pueblo. Dice, solo me enojé un poco con mi pueblo, pero estas naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. ¿Sí? Y aquí, para mí, era un llamado a tener mucho cuidado. Y quiero explicar esta parte. Cuando los judíos estaban haciendo lo incorrecto, Dios utilizó a varios profetas para advertirles. No hagan esto, ¿sí? Porque si no, yo voy a enviar esta calamidad a ustedes, ¿sí? Y al final pasó. Al final envió a varios reinos para que destruyeran a Israel y también a Jerusalén, ¿sí? Al final se cumplió. Pero nuevamente el propósito de Dios era que el pueblo se arrepienta de lo que estaba haciendo y volviera a Dios. Dios utiliza a estos reinos paganos para cumplir su voluntad. Algunas veces cuando estaba leyendo las cartas de los libros del Antiguo Testamento, me sorprendía que en alguno de ellos Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, por ejemplo. Nos dice, mi siervo Nabucodonosor. Y en mi cabeza era, ¿cómo es posible, Dios? Si esta persona es la que fue y destruyó Jerusalén, ¿no? Pero era su siervo porque Dios lo utilizó para cumplir su propósito, ¿sí? Entonces Dios puede utilizar a cualquiera, ojo, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema? Que Dios le dio a estas personas, a estos reyes, poder y autoridad para cumplir la voluntad de Dios. El problema fue que ellos hicieron mucho más allá. No solo hicieron lo que tenían que hacer, sino que fueron mucho más crueles y mucho más violentos y quisieron exterminar y destruir a Jerusalén. ¿Cuál es la lección que yo sacaba de esto para mi vida? Muchas veces Dios nos puede poner en puestos de poder o en puestos de autoridad. Y a veces vamos a tener que tomar decisiones que no van a ser sencillas, ¿no? Llamar la atención, decir esto no está bien, corregir, y esta parte está bien y es necesario, aunque puede doler. Pero ojo, una cosa es que yo cumpla esa parte delante de Dios y otra cosa es que yo sea cruel de manera innecesaria. O que yo utilizando ese poder también me extralimite también y haga daño en vez de hacer bien. Entonces, quería compartir esto, ¿no? Porque en algún momento Dios nos va a poner en puestos de poder o de responsabilidad a cada uno de nosotros. Pero animarte que cuando lo estés, recuerdes que tu trabajo es cumplir la voluntad de Dios y limitarte a eso, ¿sí? Y no ir más allá, no causar dolor innecesario. Porque, ojo, Dios no tiene preferencias con ninguno. Y si yo utilizo ese poder que Dios me da para hacer cosas que no están bien, dice el versículo 21, estas naciones, estos cuatro puertos y naciones dispersaron y humillaron a Judá. Y ahora estos guerreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a estas naciones. Así como Dios te puso en ese rol de poder, Dios pondrá a otra persona en ese rol de poder y te enseñará a ser humilde nuevamente. Así que en cualquier situación en la que estés, recuerda que tu único trabajo es hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos bien, hermanos? Sí, muy bien. Vamos, capítulo 2. Ya acabamos, solo nos falta un capítulo. Bueno, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice la escritura. Cuando miré de nuevo,
vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. El otro ángel dijo, apresúrate y dile a ese joven, Jerusalén algún día estará llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Wow, y esta parte me parece impresionante, ¿no? Porque nuevamente dice, Jerusalén va a ser reconstruida, ¿sí? ¿Cuál es la buena noticia? Nuevamente, no sé cómo está tu vida espiritual. No sé si están parados los trabajos o estás creciendo. La buena noticia, Dios quiere ayudarte, ¿sí? Pero algo que veíamos es que constantemente cuando estemos trabajando por hacer la voluntad de Dios, vamos a enfrentar estas cosas. Oposición, desánimo, prioridades, desilusión, que van a querer detener ese proceso, ¿sí? ¿Cómo es el proceso junto a Dios? Tomé más o menos esta imagen, ¿no? Pero cuando llegamos a Dios, venimos con muchas cosas cargadas que no nos ayudan, con mucho pecado, con muchas cosas difíciles, que nuestra naturaleza humana transformó en algo malo. Pero cuando estamos con Dios, Dios nos ayuda a ir quitando todo eso que nos estorba y a tomar el diseño original que Él nos dio al inicio, ¿sí? Este es el proceso que Dios hace con nosotros, nos ayuda a ir quitando todo aquello que está mal, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, con todo este proceso de oposición, podemos sentirnos preocupados porque decimos, con todo esto, ¿cómo voy a poder seguir adelante? Pero Dios mismo dice, yo seré un muro de fuego protector alrededor de ti. Entonces muchas veces decimos, ser discípulo es difícil y el proceso de crecer y de avanzar adelante es difícil. La buena noticia es que Dios va a estar ahí protegiéndote también, que Él es tu fortaleza y que Él no te va a dejar solo, ¿sí? Amén, y vamos terminando ya. Zacarías 2, del 6 al 13 dice, cuando miré de nuevo, vi a un hombre con unas... Ah, no, eso es lo mismo. Sí, un momento. Abajo. Ahí sí, 6 al 3. El Señor dijo, salgan, huyan de Babilonia en la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los cuatro vientos. Sal, pueblo de Sión, tú que que estás desterrado en Babilonia. Después de este periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues él dijo, cualquiera que te dañe, daña mi más preciada posesión. Levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. El Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque ya vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa. Y Él elegirá una vez más a Jerusalén como su propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su morada santa. Y aquí no resalté nada con rojo porque todo debería estar resaltado. Porque es lo que Dios te está diciendo a ti el día de hoy. ¿Sí? Si tú eres capaz de volverte al Señor, Dios te dice, alégrate, porque yo vengo a vivir contigo. Yo quiero vivir contigo. ¿Sí? Y muchas naciones van a ser bendecidas a través de ti. ¿Sí? El Señor me ha enviado y te dice también que tú eres una de sus posesiones más hermosas. Así que en esta mañana, mis hermanos, lo más importante es que Dios sigue queriendo reconstruir tu vida, ¿sí? Y que Él está dispuesto a hacerlo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que reconstruir también bajo su guía y que a pesar de las circunstancias difíciles, Dios va a ser ese muro protector en nuestra vida y es el que nos va a cuidar y nos va a proteger. Amén. Para resumir, para finalizar, número uno, Dios no quiere destruirte, Dios quiere reconstruirte, Dios quiere cambiarte y hacer su morada en ti. Número dos, no permitas que el mundo detenga tu reconstrucción, pero vuélvete a Él y Él también se volverá a ti. Número tres, a Dios no le agrada reprendernos, pero lo hace por amor y cuando nos arrepentimos, Él también nos consuela.
Número 3, tratémonos, por favor, entre todos con amor y compasión, que no hagamos daño innecesario. Limitémonos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. 5, su amor es intenso, es ferviente y es compasivo. Así que alégrate y disfruta de ese amor. 6, Dios te dará prosperidad. No te preocupes, no te va a hacer una transferencia el día de hoy, pero Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida, ¿sí? Y te prosperará espiritualmente. Y 7, Dios es tu muro protector. En Él no tienes absolutamente nada que temer. Amén. Eso es lo que quería compartirles en esta mañana, mis hermanos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.